dejo de escuchar, por favor, me escriben a WhatsApp que voy a estar pendiente, porque no puedo ver el chat del Meet, entonces, bueno, o prenden el micrófono. Ok, entonces, bienvenidos a la sesión de POC. Recordemos que esta se va a partir en dos por la extenso del contenido y así poderlo abordar de la mejor manera. Nuestros nombres son Juan Francisco Osorio Peñaloz y Karen Joana Moreno Roa. Somos estudiantes de noveno semestre de la Universidad de Antioquia y este es el contenido con el cual planeamos abordar el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver la definición, la epidemiología y los factores de riesgo, la fisiopatología, cómo se hace el diagnóstico, qué diagnósticos diferenciales se deben plantear, cómo se hace la clasificación del paciente una vez se confirma el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, el abordaje de las exacerbaciones y las indicaciones de vacunación. En esta primera sesión vamos a hablar sobre los 6 primeros puntos y la siguiente la dejamos para el lunes, creo que es para el lunes de la semana que viene. En cuanto a la definición, tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es definida por la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease como una enfermedad común, prevenible, tratable caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo debido a anormalidades de las vías respiratorias y o alveolares, usualmente causada por exposición significativa a partículas nocivas o gases y es influenciada por factores del hospedero. Yo considero personalmente que esta es una de las definiciones de una patología más exactas porque miren que combina varios aspectos que uno suele estudiar. Epidemiología, común, prevenible y tratable, la clínica, por los síntomas respiratorios persistentes, la forma en la que se hace el diagnóstico a partir de la limitación del flujo aéreo, y la fisiopatología, que se relaciona también con los factores de riesgo, por la exposición significativa a partículas nocivas. Ya adentrándonos en el comportamiento que tiene esta enfermedad en la población, tenemos que es considerado un problema de salud pública y se asocia con la longevidad porque a mayor edad las personas tienen mayores probabilidades de haber estado expuestas a un conjunto de factores de riesgo que sirven como detonantes de la enfermedad. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial y la quinta de años vividos con discapacidad también a nivel mundial. Esto de los años vividos con discapacidad lo pueden entender así, que es la suma del tiempo que la persona vive con la enfermedad y los años que dejó de vivir debido a su muerte por la enfermedad. Es decir, doy un ejemplo. Digamos que la expectativa de vida de una población es de 80 años, ¿cierto? Pero resulta que un individuo se le diagnosticó EPOC a los 55 años, ¿cierto? Y vivió hasta los 70. Quiere decir que vivió 15 años con la enfermedad, si tomamos 15, y murió a los 70, quiere decir que para llegar a 80 le faltaron 10, es decir, años perdidos por la enfermedad. Y eso sumaría en total 25 años perdidos. Bueno, sí, creo que sí hice bien la suma. El tabaquismo es el principal factor de riesgo y según la encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes que se hizo en el 2018 por el Ministerio de Salud aquí en Colombia, se inicia el consumo generalmente entre los 12 y los 13 años. Y Blanca Llorente, que es una asesora de la Liga contra el Cáncer aquí en Colombia, afirmó en este año, creo que fue en el mes de enero, en una entrevista con la revista Semana, que el 90% de los jóvenes inician antes de los 19 años el consumo de tabaco. Para el 2030 se prevé que la prevalencia será del 10% en la población general y el 50% de los fumadores. Y dentro de los aspectos más importantes que tiene esta patología en cuanto a su impacto son los costos que generan los sistemas de salud, ya sea por las consultas repetitivas, la atención en las exacerbaciones agudas, los costos de las hospitalizaciones y porque requiere una terapia a largo plazo. De tal manera que en Colombia da cuenta de 4.5 billones de pesos de gasto en el sistema sanitario, de los cuales los impuestos a la venta del tabaco solo cubren el 10%. Este es un estudio que se hizo aquí en Colombia, realmente es el único bien hecho sobre prevalencia de POC aquí en Colombia, de hecho se llama así, Prepocol por prevalencia de POC en Colombia, y es un cross-sectional que se hizo por grupos conglomerados en 2 etapas, me explico.
se tomaron grupos de pacientes, uy, ya va, que me llegó un mensaje. Ah, no, no, perdón. Pensé que me habían escrito por la presentación, pero no. Bueno, ¿en qué iba? Listo. Este estudio se hizo por conglomerados, tomando grupos de diferentes ciudades, de 5 ciudades de Colombia, eh, y se estudiaron en 2 etapas. En la primera etapa se aplicó el cuestionario Ferris para síntomas respiratorios, que incluye tanto datos sociodemográficos como antecedentes o comorbilidades, síntomas respiratorios, etcétera. Y en la segunda se hizo espirometría pre y post broncodilatador para clasificar a los pacientes, de manera que estudiaron la prevalencia de EPOC en un total de 5.539 sujetos en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Bogotá y Medellín. Estas fueron las definiciones que utilizaron en el estudio para hacer el diagnóstico de POC, uno espirométrico, que es el que habitualmente conocemos como la relación de BF1 sobre capacidad vital forzada menos del 70%, que más adelante lo vamos a explicar, una definición médica y una definición clínica. Aquí quiero hacer una aclaración y es que el enfisema, esto es porque el estudio fue hecho en el 2008, pero el enfisema anteriormente se conocía como un término clínico, lo usaban digamos que en el abordaje, en el consultorio con el paciente, pero el enfisema en realidad es un término anatomopatológico. Así que no se puede diagnosticar de otra manera que no sea con una biopsia, ¿cierto? O por imágenes, ya por las características que se observan en las imágenes, pero no se puede decir que por clínica, ¿cierto? Por clínica un paciente tiene enfisema, ¿cierto? Porque no aplica. Bueno, y en los resultados se encontró que que la prevalencia general de EPOC fue de 8.9%, con diferencias entre las ciudades que encontraron muy relacionadas con la prevalencia del tabaquismo, pues en Medellín puede llegar a ser hasta el 30% en ese entonces. Y también encontraron que la definición espirométrica para la clasificación de EPOC fue mejor que la médica y la clínica. Esto es para mostrar las causas de años perdidos por discapacidad aquí en Colombia para el año 2017, en ambos sexos y en todas las edades. Y solamente quería hacer como una reflexión de que si bien la EPOC a nivel mundial es la quinta causa, hay que preguntarse el por qué está por encima de ello, ¿cierto? Miren que en Colombia es lamentable que la violencia esté por encima de las enfermedades no transmisibles. Parece ser que a nosotros como colombianos nos sale más rentable irle a meter un balazo al vecino que de pronto invitarlo a comer empanadas y que le dé una enfermedad cardíaca isquémica, o invitarlo a fumar y que le dé poco, ¿cierto? Obviamente hago esto a manera de humor negro, pero o sea, siento que es bueno hacer ese tipo de reflexiones. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que estos van a influenciar el desarrollo de la patología, ya sea porque afectan el crecimiento pulmonar o porque aumentan la velocidad a la que se genera el deterioro funcional, ¿cierto? Tenemos como el principal factor de riesgo el tabaquismo, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, la exposición laboral, como los trabajadores de minas, los que se ponen a polvo, los de las construcciones, la predisposición genética, porque la EPOC se considera una condición poligénica, más de 22 genes se han reconocido actualmente asociados, la combustión de biomasa, ya sea madera, acerrín, entre otros, donde tiene que ser por más de 10 años para que se considere realmente un factor de riesgo. La contaminación urbana, la hiperreactividad bronquial y asma, que aumentan el riesgo en 12 veces, la inmunosupresión por el VIH, pues afecta la respuesta inmune, las infecciones como la tuberculosis, pero las infecciones también en los niños a repetición, no necesariamente tuberculosis, cualquier otra causa de neumonía, como afecta la estructura pulmonar y a la larga termina afectando también la respuesta inmune, se asocia con riesgo de POC a largo plazo.
la restricción del crecimiento intrauterino, la prematuridad y la desnutrición en la infancia o en la adolescencia, porque esto no va a permitir que el sujeto alcance su máximo potencial en el desarrollo pulmonar y por ende su función pulmonar va a ser menor que la de los individuos de su mismo sexo y edad para cuando llegue a la adultez. Perdón, la predisposición genética aquí se repitió. El sexo femenino, y aquí hago una acotación, y es que la prevalencia de EPOC es muy similar entre hombres y mujeres, solo que en las mujeres parece que el impacto es mayor y tienden a tener peor pronóstico. Y la pobreza, asociado a factores como la exposición laboral o la baja capacidad de acceder a un buen plan de tratamiento. En cuanto al tabaquismo, ya sabemos que es el principal factor de riesgo, ya 90% inician antes de los 19 años aquí en Colombia, pero no se debe pensar entonces que todas las personas que fuman van a desarrollar EPOC y tampoco excluir que las personas que no fume se salvó de desarrollar EPOC, porque no es así. De hecho, actualmente, de todos los fumadores, menos del 50% desarrollan a largo plazo EPOC. Y los no fumadores dan cuenta de un tercio de los pacientes con EPOC, ¿cierto? Un tercio de los pacientes con EPOC son no fumadores. Y ahora la otra relación es que de los no fumadores, entre un 3 a un 13% desarrollan EPOC. Espero haber sido clara. De los fumadores, 3 a 13% pueden desarrollar EPOC. Y de los pacientes con EPOC, un tercio son no fumadores. La prevalencia de EPOC en una sociedad se considera que refleja los hábitos de tabaquismo con 20 a 30 años de retraso. Es decir, si ahora por alguna razón se empieza a diagnosticar mucha EPOC, probablemente podamos hacer un estudio retrospectivo para averiguar hace 20, 30 años qué había pasado con el consumo de tabaco, pues para esa época. La forma en la que el tabaquismo afecta la función pulmonar la función pulmonar es que acelera el deterioro asociado al envejecimiento. Me explico. El crecimiento pulmonar normal se da aproximadamente hasta los 20 años. Hay una meseta hasta los 25 o 30 y luego, por efectos del envejecimiento completamente normal, empieza a declinarse, ¿cierto? A una tasa normal en la que se pierden aproximadamente 25 mililitros de función pulmonar, pero con el tabaquismo se aumenta la tasa de pérdida a 40 mililitros por año. Para explicar esta esta gráfica de función pulmonar, nos vamos a ir a esta píldora rápida de espirometría, y es que Francisco lo va a explicar mejor ahora, pero solamente para mencionarlo a grandes rasgos. Y es que la espirometría es una prueba de función pulmonar en la que usted le va a pedir al paciente que tome la mayor cantidad de aire posible, es decir, inspire lo más que pueda, lo más rápido que pueda, ¿cierto? Y eso va a ser la capacidad vital forzada, que es ese volumen que uno puede movilizar con una inspiración forzada o con una expiración forzada. Luego de que el paciente haya inspirado lo más que pudo, vamos a pedirle que exhale y vamos a cuantificar en el primer segundo de esa exhalación cuánto volumen expulsó y vamos a hacer una relación, ¿cierto? El volumen que expulsó en el primer segundo, que se conoce como volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o volumen expiratorio máximo en un segundo, que es lo mismo, sobre la capacidad vital forzada. Y eso nos va a dar la función pulmonar, que la mayoría de la población se encuentra por encima del 80%. Ahora, resulta que en la fisiología pulmonar, cuando nosotros expiramos, no sacamos todo el aire que tenemos en los pulmones. Hay un porcentaje de ese aire que se queda para evitar el colapso completo de las vías respiratorias. Y eso es lo que se conoce como volumen residual. Bueno, volviendo a esta gráfica, ya que entendemos que es el BEF1, tenemos que aquí lo vamos a colocar, ¿cierto? Aquí en este eje Y está el BEF1 que refleja la función pulmonar. Y en el eje de la X vamos a tener la edad de la persona, ¿cierto? Entonces, pillen que a medida que la persona llega a los 20 años, alcanza su potencial de función pulmonar reflejada con el BEF1, que de acuerdo a si alcanza los valores predeterminados para su edad y sexo, se va a considerar que llegó a su 100%, ¿cierto? Es una persona normal. Y luego de la meseta empieza su declinación por efectos del envejecimiento, ¿cierto? Puede que desarrolle POC
si por alguna razón ese deterioro se acelera, como es en el caso del tabaquismo. Y también puede haber otro escenario en el que la persona ni siquiera alcance su máximo potencial para la edad y sexo, sino que se quede en una función pulmonar más abajo, que puede estar relacionada con factores pues, prenatales como la restricción del crecimiento intrauterino, la prematuridad o durante la infancia y la adolescencia como el padecimiento de múltiples neumonías, inmunosupresión, entre otras, e incluso el tabaquismo pasivo, que no le permiten a la persona alcanzar su máximo potencial, ¿cierto? Y por ende, puede que tenga una oportunidad de llegar a ser normal, pero lo más probable es que llegue a una meseta mucho más baja que el resto, ¿cierto? En comparación, y decline, y obviamente va a tener que seguir declinando por efectos del envejecimiento, y así como puede que desarrolle EPOC, y tenga una muerte prematura asociada a otras comorbilidades, puede que nunca lo desarrolle, pero siga permaneciendo por debajo de lo normal. Bueno, los efectos del tabaquismo son heterogéneos porque podemos ver que hay dos grupos de fumadores, los medios y los susceptibles. Los medios son aquellos que requieren, digamos, una mayor afección pues, de su estructura pulmonar, de su sistema inmune, para poder llegar a desarrollar la patología. En cambio, los fumadores susceptibles son aquellos que, aún pudiendo tener un IPA menor, pueden desarrollar EPOC. Ah, por cierto, se me olvidaba. En el tabaquismo, el IPA que se asocia con el desarrollo de la patología es mayor a 20. Aquí, para empezar a hablar ya de un poco de la fisiopatología, empecemos por la predisposición genética. Y es que sabemos que la alfa-1 antitripsina, que es una glicoproteína circulante que se produce principalmente en el hígado, aunque también se puede producir en células inflamatorias como los macrófagos, los monocitos y el páncreas, tiene la función de inhibir las proteasas de serina, que a la larga lo que van a hacer es degradar la matriz extracelular. Ella se produce en grandes cantidades, tiene una concentración entre 100 a 300 miligramos por decilitro, lo que es igual a decir de a 1 a 2 gramos por litro en la sangre, y el 80% difunde al líquido intersticial y a fluidos biológicos como la leche materna, el semen, la saliva, las lágrimas, ¿cierto? Para mantener la homeostasis en los tejidos, en los epitelios, evitando que sean degradados y por ende se pierdan las barreras. Ya sabemos que es un inhibidor de proteasa de serina y su función en el pulmón es evitar que la elastasa producida por los neutrófilos degrade la matriz extracelular y destruya los tabiques alveolares. Da cuenta del 90% de la actividad antiproteasa que hay en el suero, ¿cierto? Porque el resto es modulada por una proteína que se llama alfa-2 macroglobulina, pero no vamos a ahondar en ella. Pero sí quiero mencionar entonces qué pasa con la alfa-1 antitripsina. Esta sigue un patrón de herencia mendeliana simple, es decir, un alelo nos lo da nuestro padre, el otro nuestra madre, y se considera que tiene un patrón de autosómico recesivo, ¿cierto? Hay múltiples alelos, hay muchas variantes alélicas, pero los más frecuentes son M, S y Z. El normal es el M, y el S y Z son los anormales más frecuentes. La función, el grado de función que expresan es para el M 100%, ¿cierto? Para la S, el 40% y para Z, 15%. Dependiendo del genotipo de nuestros padres, la descendencia va a tener distintos genotipos también. Podemos empezar con el patrón que es completamente normal, dos alelos M, que afortunadamente se encuentran en el 85 al 95% de la población, es decir, son sanos y tienen una expresión completamente normal de la alfa-1 antitripsina. Sin embargo, cuando empezamos a tener la presencia de los alelos patológicos, vamos a ver cómo disminuye la tasa de expresión de la proteína, al grado de que si hay un homocigoto para el alelo Z, la expresión va a ser apenas del 15% y se van a empezar a manifestar un montón de condiciones, como puede ser primero la EPOC, que empieza más tempranamente porque se está degradando la matriz extracelular en el pulmón y puede empezar entre los 30 a los 40 años. Se me había olvidado mencionar que generalmente se considera a partir de los 40 años.
Puede haber enfisema parenquimal basal, que ya lo voy a explicar ahorita, y cirrosis y paniculitis. Cirrosis porque la alfa-1 antitripsina, que es anormal, tiende a acumularse en los hepatocitos y activa la apoptosis, de manera que se reemplaza con fibrosis y terminamos teniendo cirrosis. Y se reemplaza con fibrosis y terminamos teniendo cirrosis. Y paniculitis, porque recordemos que la alfa-1 antitripsina también difunde al líquido intersticial, a fluidos biológicos y al tejido subcutáneo, de manera que si se empieza a degradar, puede activar una respuesta inflamatoria. La deficiencia de alfa-1 antitripsina da cuenta del 1 al 2% de los pacientes con EPOC. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, seguimos avanzando. El paradigma clásico es que en individuos susceptibles, el tabaquismo provoca una respuesta inflamatoria anormal que daña las vías aéreas, generando bronquitis en las centrales y destruye las distales, es decir, los alveolos, donde genera enfisema, y acelera la declinación fisiológica de la función pulmonar que se asocia normalmente a la edad, es decir, aumenta el deterioro de la función pulmonar. Por eso debido a que limita el flujo aéreo que se manifiesta a la final con síntomas respiratorios crónicos como tos, expectoración y disnea. Que esta enfermedad es difícil de revertir, se dice que es incompletamente reversible y periódicamente cursa con exacerbaciones, es decir, empeoramiento de los síntomas. Aquí rápidamente para abordar la fisiopatología tenemos que en la exposición luego de la exposición a contaminación puede ser tabaquismo, biomasa, ¿cierto? Puede haber daño directo que se da a través de especies reactivas de oxígeno o daño indirecto por una respuesta inflamatoria. Pues se activan los macrófagos alveolares que en las vías grandes, ¿cierto? Mayores de 2 milímetros, sobre todo en los bronquios, va a aumentar el reclutamiento de neutrófilos que van a producir elastasa, ¿cierto? Recordemos que la elastasa degrada la matriz extracelular, pero a nivel de las vías grandes, la elastasa estimula la hipertrofia de las glándulas mucosas y la hiperplasia de las células caliciformes, aumentando la producción de moco, por ende va a generar tos, expectoración, y es lo que conocemos como bronquitis crónica, que es la presentación de tos productiva por al menos 3 meses de cada uno de los años, perdón, de cada año en los últimos 2 años. Es decir, que en los últimos 2 años, en cada uno de ellos, yo haya presentado tos purulenta por 3 meses, al menos, ¿cierto? Para ya finiquitar esto, a ver si fui clara. Si contamos 2019 y 2018, quiere decir que en cada uno de esos años estuve tosiendo con esputo por al menos 3 meses. ¿Ya? En las vías pequeñas también va a haber reclutamiento de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y B, que van a causar metaplasia de las células caliciformes porque en las vías aéreas distales, las células claras son las encargadas de la producción del surfactante, pero como sufren metaplasia, aparecen las células caliciformes, ya no hay quien produzca el surfactante, al menos en una parte de las vías, y se va a perder la tensión superficial que ayuda a mantener eh, la apertura de las vías respiratorias. El reclutamiento de las células inflamatorias también genera hiperplasia del músculo liso bronquial y engrosamiento de la lámina basal que se va a traducir en estrechamiento de las vías. Y esto es lo que se conoce como enfermedad de vías respiratorias pequeñas, que antecede a la producción del enfisema y es la que verdaderamente se asocia con la limitación del flujo aéreo. Por otro lado, esa respuesta inflamatoria va a aumentar la producción de proteasas, va a destruirse la membrana, la matriz extracelular, y lamentablemente los productos de la degradación de la matriz extracelular, como la elastina y el colágeno, van a generar un círculo vicioso porque aumentan aún más el reclutamiento de células inflamatorias y por ende se mantiene como una reverberancia de la inflamación. Aquí nos preguntaremos entonces qué pasa con la alfa-1 antitripsina, si se supone que es una antiproteasa. Pues resulta que debido a la exposición por el daño directo con los ROS, ¿cierto? Con las especies reactivas de oxígeno, esta se inhibe y no puede ejercer su acción contra las proteasas, de manera que estas están al garete. En la destrucción de la matriz extracelular, esto va a causar enfisema, que va a disminuir el retroceso elástico pulmonar. El retroceso elástico es la tendencia del pulmón a recuperar su forma inicial luego de sufrir, luego de haber sido insuflado. Es decir, que luego de yo inspirar, la expiración es permitida gracias a ese retroceso elástico.
los pulmones vuelven a su forma. Eso es elasticidad. Sin embargo, como se perdió, ya que se perdió la matriz extracelular en donde había elastina, colágeno, fibronectina, que permitía retraer las fibras para volver a su forma normal, va a haber limitación del flujo aéreo, porque no va a poder expulsar aire. Y eso va a generar atrapamiento de aire. Eso me aumenta el trabajo respiratorio porque a medida que yo voy atrapando más aire, ¿cierto? En los pulmones, los músculos inspiratorios y el diafragma van a tener que hacer mayor fuerza para poder generar la presión negativa que requerimos para el ingreso de aire. Eso es lo que se va a traducir finalmente en disnea. Por otro lado, la limitación del flujo aéreo disminuye el intercambio gaseoso, que por economía del organismo genera vasoconstricción hipóxica, pues se está alterando la relación la relación ventilación-perfusión. Y por ende, al no haber intercambio gaseoso, ¿cierto? También se está dejando de perfundir el pulmón, va a haber hipoxemia. Ya para finalizar, esta vasoconstricción hipóxica, sumada con el remodelamiento endotelial por la destrucción de la matriz, va a causar hipertensión pulmonar en el 10 al 30% de las pacientes con EPOC. Y finalmente, bueno, ahora sí, finalmente que se me había olvidado, el daño directo que causan las especies reactivas de oxígeno generan disfunción ciliar porque el epitelio es reemplazado, ¿cierto? En vez de ser el epitelio respiratorio que se caracteriza por tener células, por ser un epitelio cilíndrico eh, con microvellosidades, esos cilios se van a perder y ya no va a haber aclaramiento de los microorganismos que puedan entrar o de los otros componentes de la contaminación que puedan entrar. Así que se va a generar daño estructural. De igual forma, las especies reactivas de oxígeno generan disfunción fagocítica, porque si bien por un lado se está aumentando el reclutamiento de células inflamatorias, la fagocitosis de los neutrófilos y los macrófagos no va a ser adecuada. Así que va a permitir que microorganismos como las bacterias y algunos virus prosperen dentro de ese microambiente pulmonar que ahora mismo está vuelto una nada. Sumado a que los pacientes con EPOC presentan microaspiración y reflujo gastroesofágico porque tienen una descoordinación entre la deglución y la respiración. Bueno. Bueno, chicos, buenas tardes. Yo soy Francisco Osorio, entonces vamos a seguir con la... ¿Me están escuchando bien, primero que todo? Sí. Entonces vamos a seguir con la parte de diagnóstico. Bueno, entonces, para lograr un diagnóstico correcto de EPOC, debemos hacernos con distintos datos que vienen pues, desde los antecedentes personales, familiares, hasta las manifestaciones clínicas, el examen físico y ayudas diagnósticas. Entonces, vamos a comenzar con las manifestaciones clínicas. De entrada, debemos hacernos con unos síntomas cardinales de la EPOC, que son 3 básicamente, que es la disnea, una disnea que puede asociarse también a esfuerzo, una tos crónica y una producción de esputo, siendo el síntoma que se desarrolla de forma más temprana y más común la disnea de esfuerzo. Listo. Si sumado a eso hay otros síntomas que son menos comunes, que entre esos está la sibilancia, sensación de opresión en el pecho, listo. Y debemos tener en cuenta que esos síntomas se pueden desarrollar de forma independiente uno de otro y la intensidad de cada uno puede llegar a ser variable. Teniendo en cuenta esto, también estamos existen 3 patrones típicos, de presentaciones típicas de la EPOC en los pacientes. Entonces, el primero de esos patrones van a ser pacientes con un estilo de vida más bien sedentario, se van a quejar poco, y entre comillas vamos a ponerlos como unos pacientes asintomáticos. ¿Por qué entre comillas? Porque ellos, si bien pueden en algún momento llegar a sentir disnea, van a decir, hey, no, hacer esta actividad o subir escalera o hacer este tipo de cosas me va a detonar, me va a desencadenar la disnea, yo no me quiero sentir así, por lo tanto voy a ser sedentario. Entonces podemos ponerlos como, entre comillas, como pacientes asintomáticos. ¿Esto a qué nos lleva? A que debemos ser muy juiciosos, muy cuidadosos, con un buen interrogatorio para obtener hallazgos que nos sugieran EPOC. Listo.
El segundo grupo de esos pacientes, el segundo patrón, son aquellos individuos con síntomas respiratorios sí, que van a consultarnos por disnea y tos crónica, y esa disnea la pueden describir como una disnea que se comenzó a producir solo con esfuerzos y que ahora ya ha empezado a progresar hasta incluso instalarse durante el reposo. En cuanto a la tos crónica, ellos la van a caracterizar como una tos que comenzó pues, a aumentar poco a poco, a empeorar poco a poco, como de inicio insidioso, con una producción de esputo que usualmente empeora por la mañana, pero ese esputo es de características mucoides. Sin embargo, en casos, pueden relatarlos como en casos que les digan, no, un día amanecí súper apretado, amanecí súper mal, no puedo respirar bien, y le pueden llegar a relatar que el esputo tenía algunas características purulentas. Y el tercer y último grupo o patrón de la EPOC están los pacientes que nos van a presentar pues, una tos crónica con un esputo francamente purulento, asociado a sibilancias, a fatiga y a una disnea que puede ser intermitente y también puede haber concomitancia con fiebre. Teniendo en cuenta también que estos pacientes pueden también debutar o presentar pérdida o aumento de peso, y eso va a depender directamente de la cronicidad y la gravedad de la enfermedad. Puede haber presencia también de síncopes debido a la tos, depresión o ansiedad. Ahora, otros hallazgos que conocemos es el examen físico. Inicialmente, en estadios iniciales, realmente nos vamos a encontrar pacientes que pueden estar normales, sin ninguna alteración, o incluso podemos encontrar pacientes cuya fase respiratoria va a estar prolongada y puede haber unas sibilancias en esta durante una exhalación forzada. Luego, a medida que la enfermedad va progresando, pues evidentemente vamos a tener unos cuadros clínicos más floridos, se nos va haciendo más grave el cuadro, entonces podemos llegar a encontrar hiperinsuflación, que lo vamos a percibir como un aumento de la resonancia a la percusión pues, pulmonar, una disminución del murmullo vesicular, o también pueden ser descritos como que el murmullo vesicular lo voy a sentir muy lejos. Podemos encontrar crépitos basales y o ruidos cardíacos distantes. En ese estado de hiperinsuflación, recordemos, se debe a un atrapamiento de aire, como lo nombró nuestra compañera Karen, y también podemos encontrar un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, que también lo conocemos como tórax en tonel, en concomitancia con un diafragma aplanado. Más adelante vamos a ver una imagen radiográfica de eso. Ya en etapas terminales de la EPOC, podemos encontrar pacientes que van a adoptar como una posición para aliviar esa disnea que ya se presenta incluso en reposo. Esa posición va a estar el paciente como inclinado hacia adelante. Podemos encontrar también que el paciente está utilizando músculos accesorios del cuello, por ejemplo el esternocleidomastoideo, e incluso músculos de la cintura escapular. Pacientes que pueden presentar cianosis, asterixis. Esa asterixis va a ser secundaria a una hipercapnia severa. Podemos encontrar incluso hallazgos de una insuficiencia cardíaca derecha como la hepatomegalia. Listo, entonces, ¿en quiénes vamos a considerar un diagnóstico de EPOC? ¿En quién vamos a sospechar eso? Vamos a sospecharlo básicamente en pacientes con antecedentes de una exposición significativa al humo de tabaco y o humo de biomasa, especialmente cuando tienen unos síntomas como la tos crónica, una producción de esputo, una disnea y disminución de la tolerancia al ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes? Básicamente, bueno, y también pacientes que están rondando su edad entre los 40 y 50 años usualmente. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes entonces? A todos los pacientes le vamos a realizar una prueba de función pulmonar que particularmente es la espirometría, ya que esa es la piedra angular en la evaluación diagnósticas en pacientes con sospecha de EPOC. Y vamos a sumarle algunas otras ayudas diagnósticas, exámenes que nos ayuden pues, a descartar diagnósticos diferenciales, sobre todo. Entonces, antes de explicarle los puntos claves de la espirometría, vamos a revisar algunas de las demás ayudas diagnósticas. Entonces, en primer lugar está el hemoleucograma. Entonces, ¿qué buscamos en el hemoleucograma principalmente? Vamos a buscar si esa disnea puede ser explicada por una anemia que tenga el paciente. El segundo sería la oximetría de pulso, que realmente es un método no invasivo
es fácil de realizar y nos evalúa básicamente la saturación del oxígeno en la sangre. Sin embargo, eso no nos va a proporcionar información sobre la ventilación alveolar, o sea, hipercapnia. Y además, este método suele ser inexacto en el contexto de una exacerbación aguda. Por eso vamos a requerir también la realización de gases arteriales y hay unas indicaciones para realizar eso, entre los cuales están una disminución del volumen expiratorio forzado, más adelante vamos a ver esa parte, una disminución del 50% de ese volumen, una baja saturación de oxígeno medio por oximetría de pulso menor a 92%, una alteración del nivel de conciencia, una exacerbación aguda del EPOC y una evaluación de la hipercapnia, o sea, a modo de evaluación de la hipercapnia en pacientes con riesgo de una insuficiencia respiratoria, luego de haberle suministrado oxígeno complementario. Listo. Siguiendo esa misma línea, pues, de los gases arteriales, en pacientes, pues, debemos tener en cuenta que en pacientes con EPOC leve o moderada, los gases arteriales usualmente revelarán hipoxia leve o moderada sin hallazgos de hipercapnia. Y a medida que va progresando la enfermedad, se va haciendo más grave, vamos a comenzar a ver presencia de hipercapnia y la hipoxemia se tornará aún más grave de lo que venía. En cuarto lugar tenemos lo que es la medición de el alfa, pues los niveles del alfa-1 antitripsina, que lo podemos sospechar en pacientes con un inicio temprano del EPOC, un paciente menor de 45 años usualmente, pacientes que uno a la interrogación, en la anamnesis, uno dice, hey, ese paciente no tiene algún factor de riesgo, no fuma, no estuvo expuesto a biomasa. Y sumado a esto también debemos hacer una genotipificación, recordemos lo que dijo nuestra compañera. Y sumado a esto también hay unas ayudas diagnósticas, entre las que tenemos las imágenes, recordando que realmente no se necesitan para el diagnóstico de POC y se utilizan netamente para mirar, excluir diagnósticos alternativos, mirar diagnósticos diferenciales. Entonces, en cuanto a la radiografía de tórax, la razón, su utilidad es excluir básicamente diagnósticos alternos y evaluar comorbilidades como puede ser un CA de pulmón, un neumotórax, una insuficiencia cardíaca, y eso debido a que posee realmente poca sensibilidad para detectar EPOC. Como ejemplo de eso tenemos que alrededor del 50% de los pacientes con EPOC grave, de grave a moderado, de moderado a grave, perdón, se logra identificar por medio de radiografía de tórax. Simplemente un 50%, se nos escapan muchos pacientes realmente. Y con esta ayuda diagnóstica, la radiografía, podemos encontrar algunas características sugestivas de EPOC, entre las cuales vamos a tener unas cúpulas diafragmáticas aplanadas con un mayor espacio retroesternal. Ahí podemos ver las amarillas. Ahí tenemos una radiografía AP de tórax y una lateral. En la lateral, en la flechita inferior amarilla, nos está señalando ese aumento del espacio retroesternal. Y esto debido pues, al fenómeno de la hiperinsuflación. Podemos encontrar además bulas, aumento de la radiolucidez del pulmón y horizontalización de las costillas. Otra ayuda diagnóstica es la tomografía computarizada. Realmente posee mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax y se utiliza para evaluar el atrapamiento de aire y la presencia de enfisema en esos pacientes. Y también se puede utilizar cuando un paciente nos llega con alguna complicación del EPOC. Listo. En cuanto a diagnósticos diferenciales, debemos sospechar, obviamente, mirar qué nos está causando una tos crónica, que nos está causando este cuadro de disnea, que puede haber más allá de una posible POC. Entonces, entre esos tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, cuyas características que nos van a sugerir como esa presencia de esa enfermedad sería una RX de tórax con una dilatación cardíaca, edema pulmonar, y en las pruebas de función pulmonar podemos encontrar restricción del volumen y no una limitación del flujo aéreo. Más adelante vamos a verlo con la espirometría. Está el asma, que realmente las características serían como un inicio a una edad temprana, los síntomas realmente son muy variables de un día a otro, empeoran por la noche o a la primera hora de la mañana. Podemos encontrar pacientes atópicos con alergia, riníticos, con presencia de eczema. Podemos indagar sobre sus antecedentes, puede tener antecedentes familiares con asma, y también podemos encontrar pacientes con obesidad. ¿Listo? Otro es la bronquiectasia. Podemos encontrar
hallazgos, pues dentro de los hallazgos sugestivos de bronquiectasis están unos volúmenes elevados de esputo purulento realmente. Podemos encontrar con cuadros de infecciones bacterianas como a repetición, y en la radiografía ITAX de tórax podemos encontrar una dilatación bronquial y engrosamiento de la pared bronquial. En cuanto a la tuberculosis pulmonar, podemos ver que realmente el inicio puede ser a cualquier edad. La radiografía de tórax nos puede mostrar un infiltrado pulmonar, podemos hacer incluso una confirmación microbiológica, y debemos tener en cuenta también el contexto en el que estamos en Tubercolombia, entonces también tener en cuenta que hay una prevalencia aumentada, elevada, aquí en Colombia de tuberculosis, y no se nos puede escapar, evidentemente. Además está la bronquiolitis obliterante. Podemos sospecharla con un inicio de una edad más temprana, en pacientes sin factores de riesgo como el ser fumadores. Puede haber antecedentes de artritis reumatoide o de exposición aguda a humos, una exposición aguda más no cronificada. Podemos encontrar también el ataque a la expiración unas muestras aéreas hipodensas. Y tenemos la panbronquiolitis difusa, que vamos a sospecharlo primero con la raza del paciente. Entonces, pensar en un paciente asiático. Pueden ser pacientes predominantemente varones y no fumadores. Usualmente se asocia esta panbronquiolitis difusa a la concomitancia con sinusitis crónica, y en la radiografía del ataque de alta resolución podemos encontrar opacidades nodulares centrolobulillares pequeñas y difusas, y así igualmente podemos encontrar hiperinsuflación. Listo, ahora sí vamos a entrar a nuestra piedra angular para evaluar la presencia de EPOC en nuestro paciente. Entonces, la espirometría es una prueba de función pulmonar, es una prueba fundamental para el diagnóstico y clasificación del EPOC, y básicamente evalúa la capacidad ventilatoria que tiene un paciente, que tiene un individuo, es decir, la capacidad de ingresar y expulsar aire desde una inspiración máxima a una expiración máxima. Entonces, antes de empezar de lleno con la espirometría, ahí vamos a repasar brevemente los volúmenes y capacidades pulmonares y aclarar ciertos términos que son necesarios y pues útiles en la práctica para poder interpretar correctamente una espirometría. Entonces, esta es una gráfica realmente sencilla, yo creo que todos la hemos visto. Recordemos que es un volumen, básicamente nos habla de cantidad de aire, podemos medirlo por medio de mililitros. Y la capacidad básicamente nos habla de una suma de dos o más volúmenes y se mide de igual manera en mililitros. Comencemos con el volumen corriente o volumen tidal. Ese volumen realmente es un volumen debido a un proceso simple, sin esfuerzo, de una inspiración y una expiración. Es un ciclo respiratorio normal, cero esfuerzo. Tenemos también el volumen de reserva inspiratorio. Vemos arribita hacia arriba. Que se da básicamente cuando le pedimos al paciente que inspire con fuerza, que haga una expiración forzada utilizando los músculos accesorios de la respiración, y así vamos a encontrar que va a ingresar aún más volumen que el volumen corriente. Tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es cuando le pedimos al paciente que saque todo el aire que pueda, y básicamente es un volumen de aire expirado por medio de una expiración forzada. Tenemos el volumen residual, que es ese volumen de aire, esa cantidad de aire que luego, aún así de una expiración forzada, va a permanecer en nuestros pulmones. Y realmente se debe cuantificar con pruebas de helio. La espirometría nos va a cuantificar este volumen. Tenemos ahora las capacidades. Entonces, la capacidad de reserva inspiratoria, que es básicamente la suma del volumen tidal o corriente, más el volumen de reserva inspiratorio. Tenemos la capacidad residual funcional, que es la suma de el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Tenemos la capacidad vital, que es la suma del volumen tidal o corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Y tenemos la capacidad pulmonar vital, que es la suma de la capacidad vital más el volumen de reserva. Listo. Entonces, puedes darle en la siguiente. Listo. Entonces, básicamente, cuando realizamos una espirometría, nos va a arrojar dos tipos de datos. Uno,
que son las gráficas de flujo-volumen, que podemos verla, esta que está señalando Karen, esas son las gráficas de flujo-volumen, y del otro lado, que son las gráficas de volumen-tiempo. Entonces, hablemos de estos términos específicos que necesitamos y con los cuales nos vamos a hacer para diagnosticar a un paciente. Entonces, hablemos de la capacidad vital forzada, que es básicamente la cantidad de aire que se moviliza en una inspiración-expiración máximas forzadas y se va a expresar en mililitros, que es un volumen, o como un tanto por ciento, frente a una tabla pues, de cifras teóricas que se obtiene también de datos, pues, como en conjunto con datos antropométricos del paciente, como la edad, la altura, el sexo, la raza. Tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que lo conocemos como BEF1, que es la cantidad de aire que se moviliza en el primer segundo de una expiración forzada. Es un flujo, más no es un volumen. Entonces, lo vamos a medir en mililitros sobre segundos. Y tenemos el cociente BEF1, que es, bueno, cociente de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, que nos aporta una información sobre qué cantidad de aire total expirado lo hace en el primer segundo, y es una tasa. Y suele representarte con un porcentaje. Listo. Unos tips antes de empezar lo de los patrones espirométricos, y es que antes de realizar una espirometría debemos tener en cuenta que no puede haber, el paciente no pudo haber utilizado inhaladores de acción corta por 8 horas, ni inhaladores de acción larga por 12 horas, no tuvo que haber hecho ejercicio, ni tuvo que haber tenido problemas respiratorios. Mientras 8 semanas pudo haber presentado problemas respiratorios. No se permite el consumo de café previo ni de bebidas oscuras, y es esencial nombrar que la espirometría se debe evitar prescribir a pacientes con traqueostomía, Alzheimer o demencias muy avanzadas. Ahora sí vamos a entrar con lo que son los patrones espirométricos. Perdón, Luis. No, regresa a la pasada. Listo. Gracias. Entonces, podemos encontrar básicamente 4 posibilidades, 4 patrones espirométricos, que son el patrón obstructivo, el patrón restrictivo, el patrón mixto y la espirometría normal. Este que tenemos aquí es un patrón obstructivo, en el cual vamos a encontrar un paciente con una limitación al flujo aéreo, eso debido a una obstrucción a la salida del aire, ya sea por broncoespasmo, fibrosis, y lo cual nos va pues, a determinar que el flujo expiratorio sea menor, y lo va a compensar aumentando el tiempo de expiración. Es decir, si al aire le cuesta salir, entonces podemos esperar un poquito más para que termine de salir completamente. Y podemos observar en esta espirometría lo siguiente: una disminución del cociente BEF1, capacidad vital forzada, menor del 70%, que nos encuentra frente a un patrón obstructivo. Más adelante lo vamos a ver con un algoritmo. Podemos encontrar una disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo, que puede ser menor al 80%, y una capacidad vital forzada normal. Incluso puede estar disminuida, menor al 80% en casos muy avanzados. Ahora sí, vamos a mirar las gráficas. Entonces, en la representación gráfica que tenemos aquí, estas dos, en la curva flujo-volumen, vamos a encontrar que la altura va a estar reducida por un flujo expiratorio reducido, porque hay como una limitante para que ese aire salga. Listo. Pero vamos a tener un volumen total mantenido, se va a conservar. Y un volumen, en la gráfica volumen-tiempo, vamos a verlo de menor altura, pero que termina llegando a los mismos valores, realmente. Listo. Ahora, el patrón restrictivo. Entonces, aquí vamos a ver un paciente que va a presentar una disminución de la capacidad para acumular aire. ¿Listo? Sin embargo, los flujos son normales, o sea, no existe ninguna obstrucción de salida, el aire sale con normalidad, pero no hay mucho aire. Es como lo contrario a lo que pasa con el obstructivo. Entonces, aquí vamos a encontrar en la espirometría una disminución de la capacidad vital forzada menor al 80%, lo cual nos va a sugerir un patrón restrictivo. Vamos a encontrar una B1 normal o disminuida, menor del 80%. La restricción que va a tener este paciente nos va a determinar que la caja torácica se va como a hinchar menos, va a meter menos aire, por lo cual las fuerzas elásticas que intervienen pues en la expiración van a estar como disminuidas. ¿Listo? Y eso hace que el flujo pueda descender incluso.
podemos encontrar el cociente BEF1 y capacidad vital forzada normal o aumentado. Entonces, en la representación gráfica vamos a apreciar una curva flujo-volumen de una altura parecida o levemente inferior a la normal, pero con un menor volumen global. Y en el volumen tiempo, vamos a ver que no llega al valor normal de la capacidad pulmonar total, con un BEF1 que puede ser normal o bajo. En este caso vemos un BEF1 bajo. Y en el patrón mixto, va a ser una combinación de los anteriores, generalmente por evolución de los cuadros, que al principio solo eran obstructivos o restrictivos, puros, pero evolucionó y terminó siendo un patrón mixto. Entonces podemos encontrar un BEF1 disminuido, más en un patrón que en otro, y se asocia a un descenso propio de la restricción por falta de expansión de la caja torácica o, o de obstrucción por alargamiento del tiempo expiratorio. Podemos encontrar una capacidad vital forzada disminuida por el componente restrictivo, y el cociente BEF1 capacidad vital forzada puede estar normal, aumentado o disminuido según el componente que predomine más de esos dos. Y lo más frecuente es que se presente disminución de ese cociente. Perdón. Entonces, acá podemos ver en la curva flujo-volumen que aparece un pico menor y una menor duración. Mientras que en el volumen-tiempo va a mostrar un ascenso más lento de lo normal con un volumen total también disminuido. Listo. Bueno, ahora, en cuanto a... Debemos tener en cuenta que también una espirometría se debe realizar una prueba broncodilatadora. Esta prueba broncodilatadora es imprescindible en cualquier espirometría y se recomienda para el seguimiento. Entonces, un valor positivo de una prueba broncodilatadora significa que hay una presencia de una obstrucción total o parcial, pero que es reversible y tiene un valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba broncodilatadora? Básicamente se realiza administrando dosis de un broncodilatador inhalado de acción rápida, que puede ser un agonista beta-2, un anticolinérgico o los dos combinados, y repitiendo la prueba dependiendo de cuál vamos a utilizar. Entonces, si es un agonista beta-2, vamos a repetir la prueba a los 10 a 15 minutos, y si es un anticolinérgico o usamos ambos, podemos realizarla de 30 a 45 minutos después de haber realizado la primera. Y ahora, como una aproximación de dosis, podemos ver en cuanto a agonista beta-2, es salbutamol, realizamos 4 inhalaciones, cada una de 100 microgramos, que nos va a dar una dosis total de 400 microgramos. Es importante señalar que el grado de reversibilidad de la limitación del flujo del aire que vamos a encontrar y vamos a interpretar como mejoría post-broncodilatador no se recomienda para el diagnóstico ni para el diagnóstico diferencial con asma o para predecir respuesta a tratamiento a largo plazo con broncodilatadores o glucocorticoides. Listo. La utilidad básicamente es, más adelante, ahorita lo vemos con el algoritmo. Y básicamente tenemos que es positiva la prueba si el valor de 1 aumenta un 12%, lo cual quiere decir que es una enfermedad reversible, que tuvo una buena respuesta a broncodilatadores y que nos puede sugerir que hay una presencia de una enfermedad como lo es el asma. Más no. Sí, listo. Entonces, ahora en cuanto a la interpretación. Lo primero que debemos hacer es... se me faltó nombrarles esas. Entonces, debemos mirar que la gráfica de la espirometría tenga una buena calidad, que tenga aceptabilidad, que tenga una buena reproductibilidad, y eso lo vamos a ver básicamente mirando las curvas. ¿Puedes regresarte a alguna curva? ¿Algún patrón espirométrico? Ya, que esto se me... Listo. Entonces, acá tenemos, vamos a ver las líneas punteadas, las curvas que están punteadas. Entonces, vemos que en los criterios de aceptabilidad van a haber curvas y debe haber un inicio correcto, y ese inicio correcto es que básicamente el inicio es brusco. Si vemos, las punteadas comienzan con una subida brusca. ¿Listo? Y esa es una maniobra, debe ser forzada, es una expresión forzada, animando al paciente que sople con todas sus fuerzas. Entonces se va a traducir en las gráficas como un ascenso rápido, pegado al eje de las coordenadas, y una curva flujo-volumen con un pico único. Ahí lo vemos en la curva flujo-volumen que tiene un pico único.
¿listo? En cuanto a la... No, listo. En cuanto a la volumen-tiempo, vamos a encontrar que hay una meseta estable, luego de ese primer segundo, va a estabilizarse con una meseta hasta alcanzar la capacidad vital forzada. Y en cuanto al flujo-volumen, también debemos ver que hay una evolución progresiva, no hay artefactos, es decir, no hay una variabilidad en esa línea punteada, en esa bajada, en esa inclinación, y es progresiva, o sea, no tiene una finalización abrupta. Listo. En cuanto a los artefactos o alteraciones de las curvas, pueden ser generadas por una tos, porque al paciente hizo cierre de glotis, porque terminó anticipadamente, podemos ver una curva que no va a ser progresiva, sino va a cortarse de forma tajante. Puede ser debido a fugas en la boquilla o boquillas obstruidas o un esfuerzo que no fue el máximo realmente, fue un esfuerzo ahí flojito. Entonces podemos ver artefactos o alteraciones también llamados. Y ahora sí podemos ir al algoritmo. Bueno, entonces sigamos con la interpretación. Luego de que ya vemos la aceptabilidad, la reproductibilidad, vamos a mirar el cociente BEF1, capacidad vital forzada, que nos permitirá definir si nuestro paciente tiene un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Listo. Luego de esto podemos irnos con el FEB1 y mirar y clasificar la gravedad del EPOC. Y también debemos mirar la prueba broncodilatadora, si fue positiva o negativa, porque también nos va a permitir saber si estamos frente a una asma, a un EPOC. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Listo, acá. Bueno, de entrada les digo que hay una modificación, sobre todo al final. El inicio está bien, pero al final va a haber una modificación. Yo los voy a ir orientando. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a empezar nuestro algoritmo diagnóstico con una sospecha clínica del paciente, lo cual si nos hace inclinar hacia el lado de EPOC, entonces vamos a realizar unas pruebas diagnósticas, entre esas va a estar la espirometría, obviamente, tiene calidad y tiene reproductibilidad. Si es válida y es reproducible, vamos a ir de lleno a mirar el cociente BEF1 y capacidad vital forzada. Entonces, aquí vamos a mirar los valores normales están entre 70 y 85%, entonces vamos a mirar si el paciente está mayor o menor a 70%. Listo. Si está menor a 70%, estamos frente a un patrón obstructivo y luego vamos a proceder a mirar el valor independiente de BEF1, es decir, el valor de BEF1 como tal, no un cociente, y eso nos va a permitir clasificar la enfermedad. Más adelante Karen nos va a explicar. Y posterior a esto vamos a mirar los valores post-broncodilatador. Estamos en esta parte donde es un patrón obstructivo, ya miramos el BEF1, ya lo clasificamos, luego vamos a mirar los valores post-broncodilatador. Y como dije anteriormente, dependiendo si hubo una mejoría mayor o menor del 12%, vamos a decir si es asma o EPOC. Si la mejoría es mayor al 12%, estamos frente a asma, y si no, estamos frente a EPOC. ¿Listo? Vamos al otro lado del algoritmo. Si el cociente nos da mayor de 70, entonces vamos a tomar ahora la capacidad vital forzada. Si esa es mayor a 80, entonces estamos frente a un patrón normal. De lo contrario, vamos a estar frente a un patrón restrictivo. Listo. Ahora, ¿cómo se hace el tamizaje? ¿Hacia dónde está enfocado el tamizaje para pacientes, pues, para diagnosticar EPOC? Entonces, está más enfocado a los pacientes asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Bueno, básicamente, cuando es una evidencia que apunta que no todas las personas con EPOC han sido identificadas y que hay un número de pacientes con factores de riesgos para EPOC que todavía no son sintomáticos. Sin embargo, ¿qué nos dice la GOLT? La GOLT nos dice que no nos recomienda realizar pruebas de detección de EPOC en población asintomática. ¿Y esto en qué se basa? Básicamente, que hay personas adultas, hay pacientes que no presentan ninguna de las características que sugiere EPOC, como la tos crónica, la producción de esputo, la disnea, y esos pacientes están cursando básicamente con una obstrucción leve, asintomática del flujo del aire, y eso no requiere tratamiento. Ahora, estamos frente también a individuos asintomáticos y no fumadores, pues ese es otro escenario. Entonces, son individuos asintomáticos y no fumadores con obstrucción leve del flujo del aire, pero sin antecedentes de asma
Y esos pacientes que son asintomáticos, sin factores de riesgo, sin antecedente de asma, no van a cursar con el mismo deterioro progresivo de la función pulmonar como si lo van a hacer los individuos que tienen antecedentes de asma, que continúan fumando y que son sintomáticos, teniendo aún un flujo similar a los pacientes sintomáticos. Entonces, básicamente lo que nos va a marcar la parada aquí es la sintomatología del paciente. Por el otro lado, debemos tener en cuenta que hasta el 20% de los pacientes con EPOC que no están siendo diagnosticados se los están saliendo de las manos. ¿Por qué? Porque son pacientes asintomáticos. Y se ha demostrado que incluso disminuciones del BEF1 dentro de rangos normales se asocian a eventos cardíacos agudos, independientemente de la edad, del sexo o antecedentes de tabaquismo. Entonces, ¿hacemos o no hacemos screening a pacientes asintomáticos con factores de riesgo? ¿Sí lo hacemos o no lo hacemos? Pero nos pone enfrente a que la espirometría es una opción razonable frente a pacientes con factores de riesgos que son asintomáticos. Dicho esto, debemos tener en cuenta que se nos escapa de las manos esos pacientes asintomáticos porque no nos van a consultar también, es verdad. Y de aquí está la importancia de los programas de promoción y prevención. De aquí está informar a los pacientes que son fumadores, a regar la bola, a apoyarlos a dejar el tabaco, el cigarrillo, porque de alguna manera nuestra misión como médicos es impactar en la calidad de vida de este grupo de pacientes. ¿Listo? Ok, muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Ok, entonces para resumir lo que llevamos hasta el momento y para ir terminando, vamos a hablar sobre la clasificación de los pacientes con EPOC. Lo que tenemos hasta el momento del abordaje diagnóstico es que en todo paciente con síntomas respiratorios, ya los conocemos, tos crónica, disnea y el esputo y la expectoración, perdón, con las características que cada uno tiene, que también esté asociado a factores de riesgo en sus antecedentes personales, ya sea la exposición a tabaco, la combustión de biomasa, que haya tenido neumonías a repetición, que haya sufrido tuberculosis, etcétera. En este escenario clínico, vamos a solicitar la espirometría para confirmación diagnóstica. Y cuando nos reporte una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada menor del 0.7% postbroncodilatador, vamos a hacer la confirmación del diagnóstico e iniciamos con los índices pronósticos. Porque como quiero dejar algo claro, me voy a salir de la diapositiva y voy a ir a la parte de la espirometría, ¿cierto? Como para explicarlo un poquito con plastilina, porque se me olvidó explicarlo ahorita en la fisiopatología. Ya sabemos, pues, que hacemos una relación entre el volumen expirado durante el primer segundo y la capacidad vital forzada, ¿cierto? Que la capacidad vital forzada es ese volumen que podemos movilizar con una inspiración forzada o con una expiración forzada, ¿cierto? Y la relación en la población general es del 80 al 90%. Y recordemos que el volumen residual es aquel que se queda en los pulmones para evitar que colapsen las vías respiratorias. Sin embargo, con la EPOC hay atrapamiento de aire. Y ese atrapamiento de aire a la larga va a aumentar la capacidad pulmonar total, ¿cierto? Que es la suma de todos los volúmenes pulmonares, pero se va a aumentar a expensas del volumen residual, porque cada vez se va quedando más cantidad de aire atrapado en los pulmones y que no va a poder salir, mientras se va a ir disminuyendo el BEF1, ¿cierto? Y eso es lo que va a marcar el diagnóstico en los pacientes, por eso es que disminuye el BEF1 y por eso es que se toma como rango la relación de 0.7% o 70%, que es lo mismo. Bueno, volviendo aquí para terminar, una vez confirmamos el diagnóstico con la espirometría, nos tenemos que ir a plantear los índices pronósticos para evaluar cuál es el riesgo de mortalidad y de exacerbaciones que tiene el paciente, porque la idea es apuntar a un plan de manejo que pueda impactar de forma holística, es decir, en la carga sintomática, en el riesgo de mortalidad, es decir, en la supervivencia, mejor dicho, en las exacerbaciones y en la calidad de vida de ese paciente. Estos índices pronósticos, la GOLD 2020 lo plantea a partir de la presencia o severidad de una anormalidad de la espirometría, que es la limitación del flujo, la carga sintomática del paciente, la historia de exacerbaciones y la presencia de comorbilidades. Ya lo vamos a desarrollar.
Primero hacemos luego el diagnóstico para que no se me pierda. Lo voy a retomar varias veces para que no se me pierda. Tenemos el paciente con el escenario clínico que me da, que me instaura una sospecha, hago la espirometría para confirmar y empiezo a clasificar el paciente para saber qué tratamiento le tengo que dar. En la clasificación empezamos por la limitación del flujo aéreo, que se hace con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo como porcentaje del predicho. Ejemplo, digamos que para mi edad, digamos yo tengo 21 años y el volumen predicho para mi edad que yo debo expulsar en el primer segundo de una expiración forzada debe ser de 5 litros. Pero resulta que cuando me hacen la prueba, en realidad solo estoy expulsando 4 litros, ¿cierto? Quiere decir que mi porcentaje del predicho, 4 sobre 5, es del 90%, ¿cierto? Porque 4 sobre 5,9%, 90%, ¿cierto? De 5 litros que tenía que botar, apenas estoy botando 4. Así que me voy a esta tablita y veo, si mi porcentaje del predicho fue 90%, quiere decir que, listo, me ubico en leve, soy GOL 1. Así de fácil es la clasificación. Permite evaluar el riesgo de exacerbación, hospitalización y mortalidad, y a medida que va aumentando la limitación en ese flujo, porque el BEF va a ser menor, hay mayor riesgo de cada uno de estos, incluso va a haber mayor necesidad de antibióticos o del uso de corticosteroides orales. No se usa ya la relación BEF1, capacidad vital forzada, porque con el tiempo y la progresión de la enfermedad, la capacidad vital forzada va a ser más difícil de estimar. Primero porque la realización de la espirometría puede ser incómoda, de manera que es incómoda para un paciente sano. Imagínense lo incómoda que puede ser para alguien que está tosiendo y que no puede respirar con tranquilidad, ¿cierto? Y también porque el atrapamiento de aire va a arrojar, digamos, datos muy variables durante el ejercicio de la prueba. Porque si yo inspiro una cantidad de volumen, ¿cierto? Una parte de ese se va a quedar en mis pulmones. Así que cuando lo expire, eh, no va a ser el mismo que inspiré. Y además, cuando esté expirando, ¿cierto? La próxima vez que vuelva a hacer una inspiración, ¿cierto? Pues a medida que voy respirando, van pasando el tiempo, van pasando los días, los meses, cuando esté inspirando, cada vez voy a poder inspirar menos, porque es que los músculos inspiratorios, ¿cierto? Van a estar totalmente alargados porque ese tórax lo voy a tener ensanchado, el tórax en tonel, ese diafragma va a estar aplanado, ¿cierto? De manera que el espacio que tienen para las fibras contraerse y poder agrandarme el tórax aún más está limitado, ¿cierto? Porque es que ya está todo expandido lo que da, así que cada vez va a ser menos lo que puedo inspirar. Y por eso es que se dificulta la evaluación del paciente con esta relación, no se hace con eso. Esto ayuda a guiar decisiones terapéuticas porque cuando hay discrepancia entre el BEF1, el porcentaje del BEF1 predicho y los síntomas, uno debe pensar en diagnósticos diferenciales, que ya los vamos a ver ahorita. Y esto para un ejemplo, digamos que yo siento disnea solamente cuando subo apurada una colina, ¿cierto? Pero tengo un BEF supuestamente, que por ejemplo, en 40%, y uno se dice, pero bueno, ¿y aquí qué pasa? Y también permite decidir a qué paciente se le va a hacer cirugía para reducción del volumen o para trasplante pulmonar. A pesar de todo esto que les dije de la discrepancia entre los síntomas y el BEF1, hay que aceptar que hay una débil correlación con los síntomas y con el estado general de salud del paciente. Por eso, el BEF1 no es suficiente para establecer el pronóstico completo de la enfermedad de EPOC. Seguimos entonces con la clasificación de los síntomas. Esto es importante hacerlo de todas formas porque ayuda a guiar las decisiones terapéuticas, ¿cierto? Porque si es muy diferente el BEF1 con los síntomas muy diferentes, vamos a tener que enfocar diagnósticos diferenciales. Aquí pasamos a la clasificación de los síntomas. Hay que tener cuidado, como lo decía Francisco, porque hay pacientes que son sedentarios y como son sedentarios no hacen ningún esfuerzo y no van a manifestar ninguno de los síntomas como la disnea o la tos. Y hay quienes evitan ciertas actividades porque eso les genera síntomas. Entonces, es trabajo de nosotros como médicos generales indagar cuáles son esos pacientes que, cuya historia clínica pues tiene síntomas confusos, pero que cuando uno empieza a incentivarles que hagan cierta actividad física,
empiezan a cansarse, a fatigarse, tienen sibilancias, tienen que detenerse para respirar, etc. Esto es lo que les hablaba de la discrepancia entre la carga sintomática y el BEF1. Pues cuando son muy diferentes, se tiene que pensar hacer otras pruebas funcionales, como la difusión de CO2, que esto lo vamos a ver en la próxima sesión, las anomalías estructurales, como puede ser una bula, una bronquiectasia, para lo que se necesitan imágenes como un TAC o más radiografías, comorbilidades como insuficiencia cardíaca, porque algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que un paciente con EPOC responde muy bien, generalmente responde muy bien cuando se le administra oxígeno. Cuando ese paciente no está respondiendo bien, ¿cierto? Hay que pensar en que hay algo más que lo está agravando. Y la prueba de caminata de 6 minutos, por lo que les decía que hay pacientes sedentarios u otros que evitan ciertas actividades y por eso es que no manifiestan los síntomas. La principal esquema de clasificación que contamos es el MMRC, que significa Modified, ay, se me olvidó. Modified Medical Research Council, Dyspnea Score, que lo que hace es clasificar el grado de disnea que tenga el paciente dependiendo de en qué momento lo manifieste. Se clasifica de 0 a 4 y empezamos con un paciente que no tiene problemas por falta de aire, excepto si hace ejercicio intenso, o que tiene disnea cuando se apura en un nivel plano, o cuando camina una colina hacia arriba, que camina más lento que las personas de su misma edad porque le causa disnea o tiene que parar incluso cuando va a su propia velocidad. O que para cuando, al siguiente nivel, pues 3, cuando tiene que parar luego de haber caminado 9 metros apenas o de apenas unos minutos sobre una superficie plana. Y finalmente el máximo es cuando se tiene tanta disnea que está tan limitado funcionalmente que le da miedo salir del hogar por riesgo a alguna exacerbación o complicación y que nadie lo pueda atender. Sin embargo, como vemos, esto solamente enfoca la disnea, que es una parte de toda esa enfermedad que conocemos como EPOC. Así que se han inventado, o bueno, han validado otras escalas como es la CAT, que es la COPD Assessment Test, que además de la disnea evalúa la tos, la expectoración y la limitación funcional del paciente. Sin embargo, no voy a ahondar en ella, solamente es para que las conozcan porque principalmente nos basamos en la MMRC. Sí, como ya les había dicho, la carga sintomática ayuda a enfocar el tratamiento del paciente y la mortalidad es importante cuantificarla porque eso nos da un pronóstico de cómo va a estar el paciente en algunos años. Entonces se han inventado, bueno, sigo con mi palabra inventado, se han establecido índices como lo es el ADO, que lo que hace es combinar varias variables clínicas como lo es la edad, la carga sintomática medida por el MMRC y el BEF1 como porcentaje del predicho, ¿cierto? Entonces, usted le aplica esta tabla a su paciente y dependiendo del puntaje se viene a esta gráfica y puede ver que, por ejemplo, un paciente que tenga 50 años, ¿cierto? Tiene un puntaje de 2, que con una disnea, por ejemplo, que le ocurre solamente cuando sube colinas, ¿cierto? Entonces sería 2, así que van 2 y 1, van 3. Y tiene un porcentaje predicho del BEF que está en 90, por decirlo así. Entonces tiene 0, sería 2, 1, 0, sería 3. Así que me voy a la gráfica y puedo ver que la mortalidad a 3 años es menor del 5%, ¿cierto? Porque esto evalúa mortalidad a 3 años. Y a medida que va aumentando el puntaje, aumenta la mortalidad. Hasta que pacientes con 14, ¿cierto? En una puntuación del índice de ADO, tienen aproximadamente 65% de probabilidad de morir a los 3 años. Bueno, esto es otro índice que se utiliza, que es el índice BODE, ¿cierto? Que también combina variables clínicas, el BEF, como porcentaje del predicho, la prueba de caminata en 6 minutos,
el MMRC como la carga sintomática y el índice de masa corporal. Usted le calcula esto al paciente, lo ubica por cuartiles dependiendo del puntaje que haya sacado, ¿cierto? Y nos podemos venir a esta gráfica, que es una gráfica, que es un modelo de Kaplan, y ayuda a evaluar cuál es la supervivencia de los pacientes a 4 años aproximadamente. Entonces, miren, por ejemplo, un paciente de 50 años, ¿cierto? De 50 años. Un paciente con un volumen, con el BEF1 predicho del 50%, que haya podido caminar que haya caminado, por ejemplo, 150 metros apenas en la prueba de distancia de 6 minutos, lleva un puntaje de 3, ¿cierto? Que tenga una carga sintomática que lo clasifique como MMRC3, va en 6, y que además tenga un índice de masa corporal de 30. Quiere decir que ya va en, perdón, que me hago, sería 1, 2, me confundí, 1, 2, 1, 4 y 0, 4, ¿cierto? Entonces me voy acá a los cuartiles, eso lo ubica en el cuartil 2, y según el cuartil 2, a la supervivencia a 3 años en el cuartil 2 es del 67%, lo cual también lo puedo traducir a mortalidad, es decirle a mi paciente, que a 3 años la probabilidad de que se muera es del 33%, ¿cierto? Bueno, finalmente pasamos a como la clasificación más importante antes de enfocar el tratamiento, que son los grupos ABCD de la guía GOLD. En esta, lo que se tiene en cuenta es la severidad, la severidad de las exacerbaciones que haya tenido el paciente y la carga sintomática, porque es la manera más fácil de enfocar el tratamiento para dárselo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las exacerbaciones se clasifican según las necesidades terapéuticas que haya tenido el paciente, ¿cierto? Si ha tenido necesidad de, si ha tenido exacerbaciones que solo requieren broncodilatadores de corta acción, es decir, broncodilatadores de corta acción, se clasifica como leve. Si ha requerido broncodilatadores de corta acción y además antibióticos o corticosteroides orales, se clasifica como moderada. Y si a esa exacerbación aguda ha requerido hospitalización o visita a la sala de emergencia, se clasifica como severa. Y es por esto, la historia de exacerbaciones del paciente se utiliza porque son el mejor predictor de exacerbaciones frecuentes, es decir, que yo en el sujeto que me llega a consulta, para yo saber cuál es su riesgo de que presente exacerbaciones, me tengo que fijar en si ya ha presentado exacerbaciones y cuál ha sido el tipo de esas exacerbaciones, es decir, si ha sido leve, moderado o severa. Bueno, entonces nos vamos al gráfico y en la columna vamos a tener la historia de exacerbaciones. Solamente se cuentan las moderadas o las severas, ¿cierto? Y en la línea horizontal vamos a tener la carga sintomática, que con el MMRC, si se aplica, es entre 0 y 1, es decir, el límite para aplicarla es de 2, ¿cierto? Si es menor de 2, digamos que se considera que hay una disnea leve. Si es mayor de 2, mayor o igual a 2, se considera que hay una disnea grave. Y lo mismo con el CAT, que ya se lo expliqué, solamente que el punto de corte es 10. Aquí vamos a hacer entonces la intercepción por grupos, en donde vamos a clasificar un paciente que si ha tenido entre 0 o una exacerbación moderada o severa, y la carga sintomática se clasifica como 0,1 en el MMRC o como menos de 10 con la CAT, con el CAT es el del grupo A, ¿cierto? Es el grupo que mejor pronóstico tiene porque tiene una menor carga sintomática, menor riesgo de exacerbaciones a largo plazo, y por ende menos riesgo de mortalidad. En cambio, si el paciente ha presentado, pues si no ha presentado ninguna o ha presentado una exacerbación moderada o severa, con una carga sintomática mayor, ¿cierto? Con disnea grave, se clasifica como el grupo B. En cambio, si nos vamos a la historia de exacerbaciones, digamos que ya es más grave, ha presentado 2 o más exacerbaciones moderadas o severas, o ha presentado al menos una que requiere hospitalización, como lo es la severa, se clasifica como C o D dependiendo de la carga sintomática. Es eso así de simple. La idea es que partan con esto para la siguiente sesión, que va a ser el tratamiento, que lo ideal sería enfocarla con casos clínicos para que sea más práctico. Y ya, eso sería todo por hoy.